my grind all day. Gonna make a million something that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me. Hola, muy buenas a todos. Llevamos el tercer día ya de Directos Locos y hoy vamos a hablar de una hormona súper importante que es la testosterona. También hablaremos de los estrógenos, de la progesterona, del ciclo menstrual si queréis, y terminaremos hablando sobre el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las patologías más frecuentes. Y lo intentaremos ligar con el tema de la resistencia a la insulina, porque también estas hormonas se alteran cuando tenemos alterado el circuito de la insulina, por así decirlo. Tenéis que saber que al final las hormonas pues juegan como un partido de tenis con todas ellas, como un partido de fútbol, ¿no? Unas van atacando por la banda, otros van atacando por el centro, otros son defensa y otros rematan de cabeza. Y el portero que para los goles. Pues si el equipo está descoordinado, como ocurre en los casos de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, toda esta inflamación crónica de bajo grado, cuando se alteran las analíticas, pues entonces ocurre eso, que empieza a descompensarse el equipo y cuando una hormona tira más del carro de la cuenta, pues las otras se ven afectadas, ¿no? Así que bueno, mientras os vais conectando, pues voy a ir introduciendo un poco lo que hablamos ayer. Ayer hablamos de que teníamos un eje, ¿no? Si os acordáis, el eje hipotálamo-hipofisario, y que luego, según la glándula a la que se uniera ese eje, pues estábamos hablando de que sería, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipofisario tiroideo, eje hipotálamo-hipofisario gonadal, que es del que vamos a hablar hoy, ¿no? El eje hipotálamo-hipofisario gonadal, el hipotálamo, que está justo en la base del cerebro, luego la hipófisis, que está en un salientito que está colgando del cerebro, y esa hipófisis produce muchísimas hormonas, como ayer vimos la hormona del crecimiento, la TSH, que es la que estimula el tiroides, la CTH, que es la que estimula las glándulas suprarrenales y que veremos en otro directo. ¿Cuál más? Pues produce también pues la prolactina, que fue la que hablamos ayer, y la prolactina pues es una hormona muy importante porque, si recordáis, como ayer dijimos, pues va justo a la contra de la testosterona, ¿no? Cuanto más prolactina tengo, cuanto más alta está la prolactina, más baja tengo la testosterona. ¿Por qué? Pues porque Ay, un momento, estoy todavía con COVID confinado y bueno, ya es verdad que tengo menos tos que los otros días, pero bueno, ya va un poquillo mejor la cosa. Como decía, la prolactina es una hormona del estrés. Entonces, cuando la prolactina se encuentra elevada, pues entonces esta prolactina ejerce un efecto de frenado sobre el eje hipotálamo-hipofisario gonadal y por lo tanto no frenará la producción de testosterona y la de estrógeno, que es de lo que vamos a hablar hoy, de testosterona, de estrógeno y de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, también produce esa hormona y produce la FSH y la LH, ¿vale? La FSH es la encargada de producir al final pues una maduración de los espermatozoides, ¿no? Sin FSH es imposible que haya fertilidad, porque por ejemplo yo puedo dar un tratamiento con testosterona y dirá, pues este tío se va a volver súper fértil, ¿no? Pues no, todo lo contrario, no se va, de hecho sería un anticonceptivo masculino. ¿Por qué? Pues porque cuando yo doy testosterona desde fuera, hablaremos también de que eso ejerce un efecto negativo, un efecto de retroalimentación negativa sobre el eje que hemos estado hablando, el del hipotálamo, con la hipófisis que está justo abajo, con el de las gónadas, ¿vale? Gónadas, testículo en el hombre, ovario en la mujer. Ambas son capaces de producir testosterona. En el caso de la mujer, los ovarios pueden producir estrógeno y la testosterona la producirían también en el ovario y en la glándula suprarrenal, como veremos en esa clase. Pues bien, después de haber hecho esta introducción de cómo funciona este hipotálamo hipofisario gonadal, en el hipotálamo se produce una hormona que se llama la GnRH, o hormona liberadora de hormonas sexuales. Pero bueno, por no decir el nombre así tan largo, pues se dice GnRH y punto. Entonces esa GnRH se produce en el hipotálamo. Y entonces le manda la orden a la hipófisis de que produzca FSH y LH. La FSH la recordé antes que era la hormona que producía la maduración de los espermatozoides en el hombre o la maduración de los folículos primordiales en la mujer,
que son los que contienen el ovocito que puede ser fecundado. Entonces, esa sería la función de la FSH. Y luego la LH, tanto en el hombre como en la mujer, pues tiene que ver con la producción de testosterona, ¿no? En el hombre, esa LH, pues lo que va a actuar sobre unas células del testículo, que no son los espermatozoides, que es la producción de testosterona, las células de Leydig. LH con L de Leydig, que son las células del testículo que producen testosterona. Y esta LH en las mujeres actúa en el ovario sobre las células de la teca. Estas células de la teca producen andrógenos, ¿vale? Y luego hablaremos de la importancia de esto a la hora de cómo se produce el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, porque la mujer puede llegar a virilizarse en estos casos. Entonces, bueno, ya hemos ido estableciendo un poco cómo va ese eje que cuando yo lo activo, ¿vale? Hipotálamo, hipofisario, gónada. Produzco FSH, LH, que van viajando por la sangre, llegan al testículo o al ovario y producen las hormonas correspondientes. Y cuando el ovario o el testículo se activan, ¿vale? Y empiezan a producir las hormonas que tienen que producir, lo que se va a producir es todo lo contrario. Van a llegar de vuelta al hipotálamo y a la hipófisis y les van a decir, oye, frénate, que ahora mismo se está produciendo ya mucha hormona de la cuenta y no tienes que seguir sobreproduciendo más. Eso ocurre sobre todo, por ejemplo, en el hipotiroidismo también funciona igual. Cuando yo no produzco hormona tiroidea, o sea, tengo la T3 y la T4, las tengo bajas, lo que se va a producir es que no va a haber una llegada al cerebro para decirle, oye, frénate, que no hace falta que produzcan más TSH, porque lo que tienes que hacer es producir, no hace falta que produzcan más TSH. Pero claro, como no tengo hormona tiroidea, pues entonces la TSH no se ve frenada, entonces se dispara y sube la TSH. Entonces, siempre que yo tenga un déficit de funcionamiento de una glándula, la hormona hipofisaria me va a aumentar. Me va a aumentar porque voy a forzar su producción. Como no estoy funcionando, pues entonces tengo que mandar más órdenes. Por lo tanto, si a mí me fallaran los testículos o el ovario, pues entonces la FSH y la LH subirían. Eso se llama hipogonadismo hipergonadotropo. Hipogonadismo, ¿por qué? Pues porque no estoy produciendo testosterona o no estoy produciendo estrógeno suficiente. Hipogonadotropo o hipergonadotropo es en función de si tengo la LH o la FSH alta o baja. Si me están fallando los testículos, pues las tendré altas. Si lo que me está fallando es la hipófisis, pues las tendré bajas y por lo tanto no me estará llegando la función al testículo y por lo tanto el testículo no estará no funcionante debido a que no funcione por sí solo, sino porque no le llegan las órdenes correctas. Entonces, bueno, así es como funciona un poco el eje, a grandes rasgos. Si tenéis alguna duda o algo que queréis que profundice más, dejádmelo en los comentarios, lo vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, bueno, la testosterona. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Bueno, lo primero que hay que saber es que la testosterona es una hormona que se considera esteroidea. Esteroidea significa que deriva del colesterol. Y al derivar del colesterol, pues ya podéis imaginar lo importante que es para la producción de otras hormonas, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona, la vitamina D, de las cuales hablaremos en más directo en los próximos días. Bueno, pues esta testosterona tiene múltiples funciones en el hombre. Vamos a empezar hablando de la testosterona y luego pasaremos a la media hora o así, pasaremos a hablar de los estrógenos y en el último lugar hablaremos del SOP. ¿Vale? Esta testosterona, cuando se produce pues importantes cambios en el hombre, ¿no? Sobre todo pues incremento de la masa muscular, quizá el más relevante, la aparición de vello facial, la aparición de barba. También favorece sobre la función cognitiva, sobre todo es una hormona que favorece más que la agresividad como tal, que también, sobre todo en animales inferiores a los mamíferos, lo que produce sobre todo es como un desarrollo por la competitividad, la competencia, la dominancia, por así decirlo. Y muchas veces esto no tiene por qué ir acompañado de agresividad como tal, sino simplemente quizá por búsqueda de estatus, ¿no? Y eso es lo que al final pues termina
conduciendo la testosterona, en parte. ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber de la testosterona? También influye sobre la masa ósea. Cuando yo tengo una testosterona baja, pues tengo más facilidad para que se me haga una fractura al final. Otra cosa que me puede producir la testosterona, pues eso, bajo estados de ánimo. Bajo estados de ánimo, pues que tendencia a la depresión, tendencia a la ansiedad, tendencia a tener pues una dopamina más baja, la prolactina más alta, y eso también me condiciona una bajada de la dopamina, diferentes cosas a nivel cerebral. La testosterona también produce foco, produce atención, produce, digamos, si lo pensáis evolutivamente, era una hormona importante. Era una hormona importante de cara a la caza, ¿no? Si yo no tenía unos niveles de testosterona suficientes, pues yo no podía hacer frente a los peligros que me podían ocurrir en la selva, ¿no? Pues entonces hemos evolucionado con la hormona en esos niveles para esa necesidad en concreto. ¿Qué más produce la testosterona? La testosterona se ha visto que también favorece la sensibilidad a la insulina. Se ha visto que, por ejemplo, la testosterona es capaz de aumentar nuestros receptores de insulina en los tejidos y aumentar los receptores de GLUT4. ¿Esto qué implica? Si yo tengo los niveles de testosterona correctos, eso lo que me va a permitir es que yo necesite menos insulina para ejercer una función. Y si yo necesito menos insulina para la función que tiene la insulina, que por resumir, hoy la vamos a resumir en meter glucosa dentro de la célula, si yo necesito menos insulina para ello, significa que yo soy sensible a la insulina. Entonces, no voy a generar una hiperinsulinemia, que es justo lo contrario, que es lo que le ocurre a los pacientes con diabetes tipo 2, que producen muchísima insulina para producir este transporte. Y como sabréis, eso no es nada interesante. Que por cierto, si no lo sabíais todavía, que habéis metido este directo y todavía no habéis enterado, el día viernes 21 de enero voy a dar una clase sobre analítica, sobre este tipo de cosas, de la resistencia a la insulina. Cogeremos una analítica tal que así, ¿no? Una analítica, y lo que vamos a hacer va a ser desgranarla uno por uno, todos los puntos que tiene, qué significa la glucosa, qué significa que se me eleve la urea, la creatinina, el colesterol, qué fracciones del colesterol, aplicado a la resistencia a la insulina y a la diabetes. Y vamos a ver cómo podemos ejercer cambios en esta analítica a mejor. Si os queréis... todavía sigo aquí. Si os queréis apuntar a esta clase, tenéis el link en mi biografía para que os podáis apuntar. Lo tenéis allí si vais a mi perfil. Bueno, sigo. Entonces, la testosterona tiene función sobre la mejora de la sensibilidad a la insulina, como ya sabemos. Y eso, pues, puede incluso reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Puede mejorar la función cardíaca. Dicen, muchas gracias. Entonces, esta testosterona, por seguir profundizando en ella, también tiene... también estoy con COVID. Sí, a ver, ya mismo... Por lo menos ya estamos en la fase en la que tenemos menos tos y menos moco, los primeros días y los peores, pero bueno, ya se está medio haciendo el cuerpo, no pasa nada. Yo siempre lo digo, mientras no esté intubado en la UCI, todo está bien, no pasa nada. Bueno, que me voy del tema. La testosterona con respecto a la pérdida de grasa también es importante. Ven, Mauro ya se ha inscrito a la clase y ya tiene su plaza. Ese día la vamos a liar parda, ya veréis. ¿Qué más? La testosterona también tiene una función importante sobre la pérdida de grasa. ¿Por qué? Pues porque es capaz, digamos, de aumentar receptores a nivel de la grasa para que las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, y también favorecería la función de otras hormonas como el cortisol para producir la pérdida de grasa. Para la lipólisis, es decir, si yo tengo testosterona baja, me va a ocurrir todo lo contrario. Voy a tener dificultad para ganar masa muscular, voy a tener dificultad para quemar grasa, o sea, voy a acumular mucha grasa. De hecho, las personas con testosterona baja se caracterizan precisamente por eso, por tener poca masa muscular y mucha grasa. Ginecomastia también pueden tenerla, es decir, se alteran diferentes parámetros, también pueden desarrollar diabetes, tienen resistencia a insulina por este tema que hemos dicho, generalmente tienen bajos estados de ánimo y ya, pues, obviamente,
lo obvio por tener la testosterona baja. Tienen baja función sexual, baja libido, bajas erecciones, no tienen ganas siquiera. Entonces, todas estas cosas acaban sucediendo por ello, por el tema de testosterona, que es súper importante. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo funciona el eje hormonal, ya hemos visto lo que hace la testosterona, y ahora lo que tenemos que ver es por qué se altera esta testosterona. ¿Por qué normalmente tenemos la testosterona baja? Pues bueno, hay muchos motivos por el que esto puede ocurrir. Puede ser por un problema en la hipófisis, como dijimos antes, y sería un hipogonadismo de causa central, ¿no? Un hipogonadismo secundario. Puede ser la causa que esté en el propio testículo. No me la tomo. Siempre me pasa más cuando estoy en los directos, si no, no me pasa tanto. Bueno, puede ser porque la causa esté en el propio testículo, entonces sería un hipogonadismo primario, ¿vale? Porque la causa está en la propia glándula. Pero hay una causa que es súper frecuente, súper importante y que le pasa a muchísima gente y que por eso acaba teniendo la testosterona baja. ¿A que no sabéis cuál es? Venga, que seguro que con lo que... No veas. Seguro que con lo que voy poniendo ya por Instagram lo podéis ir adivinando todo. Pues la resistencia a la insulina, ¿cuál va a ser? Esa es una de las causas más frecuentes de tener testosterona baja. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo resistencia a la insulina y por lo tanto tengo acúmulo de grasa visceral, tengo déficit de masa muscular, que son las cosas que suceden cuando hay resistencia a la insulina, entonces la función de la testosterona se ve muy dificultada. Y entonces ocurre una cosa, que es que cuando nosotros acumulamos más grasa de la cuenta, en la grasa hay una enzima, que no sé si os suena, que se llama aromatasa. Esta enzima aromatasa lo que hace es convertir la testosterona en estrógenos, ¿vale? Por eso puede llegar a haber incluso una cierta feminización en el hombre y que eso contribuye a bajar todavía más los niveles de testosterona. Entonces, ese aumento de los estrógenos puede incluso producir alteración a nivel del sistema nervioso central y también acabar produciendo esa ginecomastia de la que hablamos antes. Es decir, ¿qué es una ginecomastia? Pues básicamente el desarrollo de glándula mamaria en el hombre, que en vez de tener pectorales pues le salgan tetas, pues, para que lo entendamos. Eso sería una ginecomastia. Entonces, ¿qué pasaría si yo puedo decir, bueno, pues entonces si yo tengo resistencia a la insulina y tengo la testosterona baja, pues entonces lo que tendría que hacer es pues tratarme con testosterona y ya la vuelvo a tener bien? Digo, pues no, pues no sería la solución. ¿Y por qué no sería la solución? Pues porque tenemos que entender dos cosas. Primero, porque el problema es la resistencia a la insulina, no que tengan la testosterona baja realmente, porque el testículo funciona bien. El problema está en que tú tienes alta una proteína que se produce cuando tenemos resistencia a la insulina. Aparte de tener la insulina alta, tu hígado va a producir más cantidad de una proteína que se llama SHBG o hormona transportadora de globulinas sexuales. SHBG se llama, ¿vale? SHBG en inglés, ¿vale? Esta SHBG cuando aumenta, tienes que imaginártela que es como un coche. En ese coche, pues si yo tengo más coches en la sangre, pues más gente se subirá a ese coche. Esa gente sería la testosterona. Si yo tengo la testosterona fuera de esos coches, es una testosterona activa. Pero si yo tengo la testosterona dentro de esos coches, es una testosterona inactiva. Entonces, claro, para yo poder tener un nivel de testosterona óptimo y que funcione, necesito que esté fuera del coche. Si yo tengo la testosterona dentro del coche, pues ya puedo tener los niveles de testosterona por las nubes, que no me va a valer para nada, porque está dentro del coche, ¿vale? Entonces, si yo tengo resistencia a la insulina, lo que tengo es un exceso de coche por la sangre. Ese coche llamado SHBG. Si yo tengo esa SHBG altísima, pues entonces tendré una biodisponibilidad o una testosterona disponible para actuar que será menor de lo normal. Y entonces tendré síntomas de testosterona baja, aunque tenga la testosterona normal. Por eso en una analítica hay que mirar los niveles de testosterona total
y los niveles de testosterona libre, o sea, los que no van dentro de ese coche. Y por eso es importante que entendamos la analítica. Y por eso en la clase del día 21 aprenderemos a interpretar analítica, para que no nos la den con queso, para que sepamos saber si tengo, por ejemplo, la creatinina en 1.3, ¿me tiene que preocupar o no? Si me ha salido un asterisco en el hematocrito, ¿me tengo que preocupar o no? Por cierto, hablando del hematocrito, la testosterona también afecta a la función de la producción de glóbulos rojos y puede elevarme el hematocrito porque aumenta la producción de glóbulos rojos y también de plaquetas. De hecho, uno de los efectos secundarios de las terapias de reemplazo con testosterona puede ser la eritrocitosis, es decir, que aumenten los glóbulos rojos en sangre, y el aumento de las plaquetas, es decir, que haya una trombocitosis. Y eso tampoco es bueno, porque eso aumenta nuestro riesgo vascular. Y esto le sucede, por ejemplo, a las personas que utilizan esteroides anabólicos. Personas que utilizan esteroides anabólicos en una dosis suprafisiológica e insostenible, pues pueden producir estos problemas, entre otros problemas que se pueden desarrollar por el consumo de esteroides anabólicos. Entonces ese es uno de los principales problemas. Pues entonces dijimos que la testosterona yo podía tenerla normal, aunque estuviera, digamos, la fracción libre, que es la que me importa, puede estar baja. Por lo tanto, si tú tienes resistencia a la insulina y yo te pongo un tratamiento con testosterona, pues no estaría arreglando mucho, porque esa testosterona que yo te estoy pinchando o te estoy poniendo en forma de gel, se te metería dentro del coche y no estaría actuando. Y luego, por otra parte, sigues teniendo muchísima más grasa de la cuenta dentro de los tejidos. Sigues teniendo muchísima grasa visceral. Entonces, si tú tienes mucha grasa visceral, pues por mucha testosterona que yo meta, pues esa testosterona se va a aromatizar a estrógeno. Y entonces lo que podemos hacer incluso es agravar el problema. Por lo tanto, esto no se soluciona simplemente poniéndote testosterona ahí fuera, ¿no? Y además, el tratamiento de reemplazo con testosterona está indicado cuando se producen dos cosas. La primera cosa, tienes que tener un nivel de testosterona total y libre por debajo de lo normal. ¿Cuánto es por debajo de lo normal? Pues por lo menos por debajo de 3 nanogramos por mililitro. Eso es lo principal. Si no tienes eso, en principio no tienes indicación de tratarte con testosterona. Y luego, ¿cuál debe ser la otra causa? Aparte de que tenga la testosterona baja, pues que también te dé síntomas, ¿vale? Tenemos que ver, pues, si esos síntomas proceden de una testosterona baja o no, o si proceden de otro lugar. Es la importancia de entender una analítica, cómo funciona y ver dónde pueden estar las posibles causas, porque a lo mejor el problema de los síntomas de la infertilidad o de no tener capacidad de tener erecciones o de no tener cierta capacidad sexual o tal, puede proceder de la prolactina o puede proceder del tiroides o puede proceder de otras cosas. Por eso os digo la importancia de entender las analíticas que veremos en la clase del día 21. Todos los que os queráis apuntar, pues tenéis el link en mi perfil. Bueno, siguiendo con la testosterona, pues entonces el principal problema pues sería acabar con esa resistencia a la insulina y luego pues seguramente los niveles de testosterona mejoren. Y eso es la principal causa de testosterona baja que hay en la población, aunque hay bastantes más. Por ejemplo, una enfermedad aguda, por ejemplo, que te digo yo, una sepsis, o que me acaba de dar un infarto, o que me acabe de dar un ictus, pues eso me baja la testosterona también. ¿Por qué? Pues porque en esos momentos yo tengo el cuerpo preparado para que, digamos, trate de hacerle frente a un proceso agudo. Entonces yo no puedo estar pensando en la reproducción en ese mismo momento. Yo tengo que estar con todos mis recursos destinados a, por ejemplo, a atacar a una bacteria que me está circulando por la sangre si tengo una sepsis. Pues entonces todas esas cosas pues me van a bajar la testosterona. ¿Qué me va a bajar la testosterona también? Pues una enfermedad crónica. Por ejemplo, si yo tengo EPOC, insuficiencia cardíaca, tengo una neumonía, tengo el COVID, por ejemplo. Ay, como obviamente lo tengo algún tipo de estas enfermedades, pues eso también me va a bajar la testosterona. Sobre todo, cuanto más crónica sea la enfermedad, peor, más bajos niveles de testosterona y luego menor capacidad de recuperación voy a tener. Si os fijáis en personas que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca,
y tienen una atrofia muscular de caballo, terminan caquécticos, en el caso de los EPOC es todavía incluso más grave todavía, pues se ven esos niveles bajos de testosterona. Pues hay más causas, ¿vale? Pero la principal pues sería pues, el espectro de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, que es lo que vamos a estudiar en esa clase del 21 de enero. Y si me permitís, yo me voy a sonar los mocos porque es que si no, esto no hay quien lo aguante. Bueno, ya hemos hablado un poco de la testosterona, cuál es el problema de tener la testosterona baja y cuáles serían entonces las herramientas para poderla subir. Las herramientas para poderla subir, el primero es el corregir esa resistencia a la insulina. Eso sería lo principal. Luego, otro factor que hace que subamos la testosterona es el ejercicio físico, principalmente el ejercicio de fuerza. El trabajo de alta intensidad también. El trabajo tipo CrossFit, por ejemplo, pues estaría muy bien para aumentar la testosterona, porque estaríamos implementando, por un lado, el ejercicio de fuerza y por otro lado, el entrenamiento de alta intensidad. En cuanto a temas de nutrición, pues bueno, es muy importante hacer énfasis en la grasa. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que la testosterona se produce a partir del colesterol. Entonces, si nosotros tenemos una dieta muy baja en grasa, pues lo que va a suceder es que bajaremos los niveles de grasa saturada, de colesterol y de otras grasas saludables. Entonces, al final, los niveles de testosterona se pueden desplomar. Entonces, dietas muy bajas en grasa, ¿vale? O déficit calórico muy prolongado, que es lo que dijimos antes. Los déficits calóricos, esas dietas de decir, tío, pues voy a rajarme hasta que se me vean venas en los abdominales. Pues esas dietas no son sanas al final porque perjudican nuestro entorno hormonal. A las mujeres les puede dar incluso amenorrea hipotalámica, con subidas de prolactina, con bajada de los estrógenos, con bajada de progesterona, incapacidad para generar endometrio. Pues tengo prolactina alta y al final eso me termina condicionando estados mentales negativos, estados mentales depresivos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Fuentes de estrés, cuanto más cortisol y cuanto más tenga el cuerpo en modo alerta, en modo agudo, como dije antes, como por ejemplo una enfermedad aguda, cuanto más ocurra esto, ¿vale? Cuanto más tenga yo el cuerpo en alerta, los niveles de testosterona no van a estar en buenos niveles. Por lo tanto, llevar una dieta con una cantidad de calorías razonable, cada uno adaptado a su caso personal y con un buen porcentaje de grasa en la dieta, pues, y también incluso con una buena cantidad de carbohidratos para mejorar esa función muscular y una buena cantidad de proteínas para también mejorar esa función muscular, pues va a impactar muchísimo en mis niveles de testosterona, ¿vale? Ya hemos hablado del ejercicio, ya hemos hablado de la dieta. El descanso es súper importante también. Si yo no soy capaz de dormir por las noches con una calidad de sueño razonable, una producción de hormona del crecimiento correcta y de melatonina, y si estoy todo el día exponiéndome a pantalla y me están dando la luz azul y estoy inhibiendo la melatonina, pues entonces no estoy haciendo nada. Porque estoy elevando todavía más mi cortisol y mi prolactina y eso pues acaba produciendo pues, una deficiencia de testosterona. ¿Os acordáis cuando dije ayer en la clase de la prolactina? Ojo, cuidado con la prolactina. Que la prolactina lo que hace es que me va a inhibir el eje gonadal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el recordatorio rápido. Ya sois 13, esto es un locurón terrible, ¿no? 14, se lía. Tenemos el hipotálamo, hipófisis, gónada. Si yo tengo la prolactina alta, lo que me va a suceder es que esa prolactina va a coger a las células que producen la GNRH. Tenemos que recordar, lo voy a escribir por aquí, tengo GNRH que activa FSH barra LH y esto aumenta la testosterona. A ver, esto lo veis, ¿no? Esto es hipotálamo, esto es hipófisis y esto es la gónada. Entonces la prolactina lo que va a hacer es que esto lo corte de raíz. Haga así y fuera. Si yo tengo la prolactina alta, esto no se va a ocurrir. Esto no va a suceder. Y si eso no sucede, la testosterona se desploma. Todo lo que me suba la prolactina, ya sea un prolactinoma, ya sea, por ejemplo, una situación de estrés, ya sea, por ejemplo, fármacos,
Por ejemplo, hablé ayer de los antipsicóticos, de los antidepresivos, de los corticoides, del omeprazol, de diferentes fármacos. Lo que termina produciendo es eso. Termina produciendo una subida de prolactina con una bajada de testosterona. Entonces, ¿a qué venía esto de que yo explicara? Vale, el eje. Si recordamos ese eje de cómo funciona, si yo estoy haciendo, digamos, una interferencia en este eje que va perfectamente conducido hacia abajo, si yo hago una interferencia ahí, pues mis niveles de testosterona de algún modo u otro van a caer. Y entonces, claro, si yo no bajo esos niveles de hormonas que me están contrarregulando el eje, como por ejemplo la prolactina con el tema del estrés, pues entonces eso va a producir que mis niveles de testosterona caigan más todavía. Entonces, de ahí la importancia del descanso y la gestión del estrés y las emociones. ¿Cuáles son mis formas favoritas para gestionar el estrés y las emociones? Pues principalmente para mí 2. La primera sería el mindfulness, ¿no? La meditación, el prestar atención a nuestra respiración nos puede ayudar bien. La respiración al final, el tomar inhalaciones conscientes para poder inhalar la caja torácica y el abdomen, súper importante, y luego exhalar profundamente. Eso se ha visto que activa nuestro sistema parasimpático. Activar nuestro sistema parasimpático y equilibrarlo con el sistema simpático, con ese simpático que tiene altas las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina todo el rato, el foco, la atención, el estrés continuo, el perseguir todo el rato el burro detrás de la zanahoria. Si nos bajamos de ese carro, el mindfulness, la meditación, lo que nos enseña es a lo contrario. Párate, eleva la serotonina, eleva el GABA, eleva los opiáceos endógenos, estate contento con lo que tienes, y eso pues se consigue pues gracias a ese foco respiratorio. Esa sería mi forma favorita, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo es que soy muy fan de la filosofía estoica, ¿no? Por ejemplo, ahora me estoy leyendo este libro, que son las meditaciones de Marco Aurelio, y bueno, pues te ayuda un poco pues a saber gestionar tus pensamientos, saber gestionar pues tu estrés en general. Entonces, claro, eso, el yo tomar ese tipo de conductas y de actitudes, pues hacen que mi sistema parasimpático se active, permita el descanso de mi cuerpo, de mis músculos y de los diferentes sistemas y órganos, y la testosterona pueda tener unos buenos niveles donde expresarse en su receptor androgénico, sin resistencia a la insulina de por medio. Todas estas cosillas que a veces pues nos cuesta un poco entender. Bueno, espero que hayamos comprendido más o menos bien cómo funciona la testosterona, y bueno, podemos hablar también al final de algunos suplementos pues para optimizar estos niveles de testosterona. Realmente, suplementación como para decir, venga, esto te va a elevar la testosterona, fijo. Bueno, eso no podemos decirlo de entrada porque esta serie de suplementos puede tener cierto efecto, pero solamente si ya ha habido un nivel de testosterona bajo previamente, ¿no? Entonces, si yo no tengo unos niveles de testosterona bajos previamente, digamos que no van a tener tanto efecto o no van a tener tanto beneficio como si yo tuviera unos niveles de testosterona bajos de forma previa. Podemos hablar del zinc, podemos hablar del magnesio, podemos hablar del boro. El boro lo que produce es una bajada de esta SHBG de la que hablamos antes, el CoHS, donde se sube la testosterona. Podemos hablar también de la vitamina D, que es muy importante, y que, por cierto, cuando hay resistencia a la insulina y casos de obesidad incluso, esta SHBG, esta vitamina D está secuestrada en la grasa, y por lo tanto una obesidad o una resistencia a la insulina con mucha grasa visceral lo que puede producirme también es un nivel bajo de vitamina D. De todas formas, en estos días, como voy a estar haciendo más directos, estoy haciendo un directo al día, esto se va de las manos, pues vamos a hablar también un día entero específicamente para la vitamina D, pues una hormona súper importante. Entonces creo que le podemos dedicar un día entero a esta vitamina D. Si no me equivoco, mañana tenemos el directo sobre tiroides, ¿vale? Mañana, que es sábado, hablaremos de tiroides. El domingo hablaremos de suprarrenales, hablaremos de todas las hormonas que se producen en las suprarrenales, que son el cortisol, la aldosterona, las catecolaminas, y también pues hablaremos de algunos andrógenos como la DHA, que también son muy importantes y que también conviene tenerlo en regla, ¿vale?
Y si no me equivoco, pues la de la vitamina D sería el lunes. Para los que estéis interesados en la vitamina D, pues hablaremos de ella el lunes. Y bueno, por recordar un poco, pues todo lo que está aquí, pues que sepáis que tenemos la clase de interpretación de analíticas, la tendremos el viernes 21 de la semana que viene. Y tenéis el link en mi perfil para poder apuntarnos. Veremos analíticas como esta y veremos cómo se interpreta. Ver lo que aparece, si hay algo elevado, si hay algo disminuido, eso que implica, me tengo que preocupar, cómo optimizo este parámetro de analítica, qué le tengo que pedir al médico si voy para saber si el colesterol me sale bien, me sale mal, si va por arriba, si va por abajo. Esas cosas es importante aprenderlas y por eso de eso va a ir esa clase. Y sobre todo lo vamos a ver en relación a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2, que al final es lo que más altera nuestra analítica. Bueno, seguimos. Hemos hablado todo este rato de la testosterona. Voy a pasar a hablar ahora, ya que llevamos 36 minutos, voy a pasar a hablar ahora de los estrógenos y de su importancia, pero si tenéis algún tipo de duda de algo que haya quedado en el tintero, escribírmela en los comentarios y si no, pues yo sigo hablando de los estrógenos. Tenéis que saber también que los estrógenos, también el hombre tiene estrógenos, al igual que las mujeres tienen testosterona. Lo que pasa es que el ratio entre una y otra es diferente en cada sexo, lo cual es normal, es lógico y es evidente. Y eso también pues genera tanto diferencia a nivel físico como a nivel de comportamiento, ¿vale? Bueno, me voy a sonar los mocos antes de seguir y mientras tanto, si me escribí algo, si no pues paso a hablar de los estrógenos, que es la hormona sexual femenina principalmente, y que se produce en el ovario, ¿vale? En el ovario principalmente. También sigue este mismo eje del que hablamos antes, solo que cambia aquí testosterona por estrógeno, y será lo mismo. Entonces, ¿cuál es la función del estrógeno? Pues la función del estrógeno principalmente en la mujer es el desarrollo del ovocito, el desarrollo del folículo primario. Entonces, y el desarrollo también del endometrio, ¿vale? ¿Qué es el endometrio? El endometrio es la capa interna, la recobertura interna del útero, ¿vale? Ahí es donde se va a albergar el feto cuando vaya a ser dado a luz en una gestación. Cuando vaya a haber un embarazo, yo tengo que tener, previamente a que este embarazo se produzca, yo tengo que tener un endometrio formado. Si yo consigo que este embarazo se lleve a cabo, entonces esos niveles de estrógeno se mantendrán elevados y se producirán cada vez más a lo largo del embarazo. Y si no hay embarazo, pues se producirá una deprivación del endometrio y lo que habrá pues será que la mujer tenga la regla una vez al mes. Entonces, esas son las funciones principales del endometrio, de los estrógenos. Pero eso no significa... vaya gallo que me ha salido. Eso no significa que sea la principal alteración, la principal función. Es verdad que es su principal función, pero también no solo a nivel genital, también tiene función a nivel de la densidad mineral ósea. Como por ejemplo hablamos antes de los hombres, la testosterona también tenía esa función sobre la masa ósea. Entonces la mujer, los estrógenos, también tiene función sobre la masa ósea, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que ir teniendo presente, que digamos que estas hormonas no solamente nos actúan a nivel sexual, sino que también nos actúan a nivel de los huesos, a nivel del músculo. Se ha visto que las mujeres, por ejemplo, en las 2 primeras semanas de ciclo es donde están más predispuestas a ganar masa muscular, porque esos estrógenos también actúan sobre el músculo y también favorece que las mujeres desarrollen masa muscular. Que no pasa nada si las mujeres desarrollan masa muscular. De hecho, es bueno que las mujeres desarrollen masa muscular porque les mejora la sensibilidad a la insulina, les pone un cuerpo más tonificado, como a ellas les gusta decir, que no, a las mujeres no les gusta la hipertrofia, a las mujeres parece les gusta la tonificación. Pero bueno, al final es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues las palabras que uses, pues parece que te condicionan un tipo de realidad u otro, ¿no? Pero bueno, al final es básicamente lo mismo. También los estrógenos pues participan sobre el papel de los niveles de colesterol en sangre. Se ha visto que, por ejemplo, los estrógenos pues favorecen más la eliminación biliar del colesterol. Por eso se ha visto, o al menos una de las explicaciones, por las cuales las mujeres tengan menos infartos que los hombres. De hecho,
hay un factor de riesgo cardiovascular establecido que es simplemente el hecho de ser varón. Por el simple hecho de ser hombre, ser varón, tú ya tienes más riesgo cardiovascular. Solo por eso. Y se ha visto pues que básicamente por el hecho de tener los estrógenos más altos, pues puedes eliminar más colesterol por vía biliar, eliminarlo por la caca, ¿no? Y entonces pues por eso te podrían bajar tus niveles de colesterol y por lo tanto pues podrías favorecer que tuvieran menos eventos cardiovasculares, que de hecho tendremos otro directo pues hablando de eventos cardiovasculares, de enfermedad cardiovascular, de ictus, de infarto, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad arterial periférica, de claudicación intermitente, y ese lo tendremos el martes, si no recuerdo mal, así que estaros pendientes, que ese va a estar muy chulo. Entonces, bueno, estas son las funciones principales de los estrógenos. Tienen funciones principales sobre la mujer, pero también a nivel cerebral, al igual que la testosterona en el hombre, los estrógenos también tienen una función cerebral. Si bien es cierto que en el hombre pues tenía esa función más de competencia, de búsqueda de estatus, de búsqueda de poder, por así decirlo, en la mujer tiene más función como de creación de grupo, conexión social, más una función más de integración en la comunidad. Por eso pues se ha estudiado este tema y se ha visto pues que por eso las mujeres pues podrían tener mayores actitudes que el hombre de cara pues a la consolidación de grupos y a las dinámicas sociales. Pues se ha visto que las mujeres pues podrían tener bastante más que decir en este caso, ¿vale? Sí que es verdad que el hombre pues puede ser más disciplinado, tener más foco, tener más claridad a la hora de fijar sus objetivos, quizás por esos niveles de testosterona, pero las mujeres pues son mejores que el hombre en otro tipo de habilidades, debido quizá, pues por ejemplo, a esta discordancia entre que el hombre tenga más testosterona y que la mujer tenga más estrógeno. No es ni mejor ni peor, obviamente, es simplemente pues que somos diferentes y hasta hay que aceptarlo, cada uno tiene unas cartas y juega con ellas como puede. Lo suyo es que al final pues optimicemos estos niveles de testosterona en el hombre para que nos haga funcionar bien, y estos niveles de testosterona, que también las mujeres tienen testosterona, estos niveles de estrógenos en la mujer, pues para que a ellas pues las hagan funcionar bien, que es lo necesario. De hecho, por ejemplo, ahora hablaremos del síndrome de ovario poliquístico, que es la alteración de la resistencia a la insulina que les da a las mujeres, ¿vale? Si a los hombres les daba unos niveles bajos de testosterona el hecho de tener resistencia a la insulina, pues a la mujer le da síndrome de ovario poliquístico, una virilización, un exceso de testosterona. Y te podrás preguntar, ¿y esto por qué se produce? Pues bueno, tendríamos que recordar un poco, bueno, la función del ovario, cuando yo produzco esta GnRH, que recuerda que se produce en el hipotálamo, yo produzco FSH y LH, ¿no? Esa FSH me va a bajar al ovario y va a producir una función de crecimiento del folículo primordial, que es el que alberga al ovocito que luego puede ser fecundado. Luego, dentro de ese folículo primordial, pues se empiezan a producir estrógenos que empiezan a producir esas funciones de las que hemos estado hablando antes, que tiene lugar sobre todo de forma mayoritaria pues en esas tres primeras semanas de ciclo menstrual. Y luego, eso es la FSH. Luego la LH, que se produce también en la hipófisis, va a tener una función sobre todo en unas células que se llaman células de la teca, ¿vale? Aparte de esto, aparte del ovario, pues también tiene una célula llamada de la teca. Y esas células de la teca responden muy bien a la LH. Y esa LH hace que estas células de la teca produzcan andrógenos. Y estos andrógenos, que son importantes en la mujer en su justa medida, cuando nos pasamos de la cuenta, pueden producir virilización en la mujer. ¿Y cuándo nos pasamos de la cuenta? Bueno, pues nos pasamos de la cuenta cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, ¿cómo se genera el síndrome de ovario poliquístico? Pues bueno, respuesta corta, por resistencia a la insulina. Respuesta larga, pues lo que os voy a decir ahora. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, ¿vale? Bueno, ahora os explicaré que el síndrome de ovario poliquístico se puede causar de dos formas también. Se puede causar también por un exceso de LH, pero eso no es la causa más frecuente. La causa más frecuente es la resistencia a la insulina. Si yo tengo LH todo el rato, pum, 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 pum,
saliendo a pico, a pulso, mucho más de lo normal, yo produzco más andrógeno y puedo tener un síndrome ovario poliquístico con una virilización por un aumento de la producción de andrógeno debido a eso. Pero es que también, o lo más frecuente, mejor dicho, es tener un síndrome de ovario poliquístico generado por resistencia a la insulina. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto así a grandes rasgos? Ay, de verdad, la tos esta, que me va a matar. Me deja la garganta que pica. Bueno, este síndrome ovario poliquístico se produce por esa resistencia a la insulina. Si yo tengo la insulina alta porque no me actúa bien sobre los tejidos diana, que son los tejidos periféricos sobre los que tiene que actuar, entonces se me va a elevar mucho la insulina en sangre. Esto ya lo he explicado en numerosos vídeos sobre resistencia a la insulina, aunque ya os recuerdo que en la clase del 21 de enero hablaremos más sobre ello, más concretamente sobre la resistencia a la insulina y la interpretación de las analíticas. ¿Qué pasa si algo me sale alto? ¿Qué pasa si algo me sale bajo? ¿Que se me eleven los monocitos es peligroso? Bueno, pues eso lo veremos en esa clase, que tenéis el link en mi biografía, para que os podáis apuntar y reservar vuestra plaza desde ya. ¿Qué vamos a comentar? Este síndrome ovario poliquístico, yo tengo mucha insulina. ¿Y qué pasa? Que estas células de la teca de la que hablamos antes, que eran las que producían los andrógenos, son muy sensibles a insulina. ¿Qué pasa? Que es como una especie de paradoja. Yo puedo tener una resistencia a insulina periférica, pero el ovario es muy sensible a esta insulina, ¿vale? Entonces, claro, esta insulina puede actuar sobre las células de la teca y producir muchísimos andrógenos. Y estos andrógenos pues tienen la capacidad de, por un lado, virilizar a la mujer, es decir, que le salga vello en zonas que son más típicas de hombre, por ejemplo en las patillas, por ejemplo en el escote, por ejemplo debajo del ombligo, en zonas que son más típicas que salga vello en el hombre, pues a la mujer le puede salir vello en esa zona, ¿no? Eso se llama virilización. También le puede salir acné, porque tenéis que saber que las glándulas sebáceas que tenemos en la piel, ¿no?, responden a andrógenos. Y como responden a andrógenos, pues entonces, si yo tengo un exceso de andrógeno en sangre, pues me sale acné. De hecho, a la gente que se inyecta testosterona como suplementación para rendir en el gimnasio y todas estas barbaridades que se hacen, pues le sale acné también, porque esas glándulas sebáceas de la piel responden a andrógenos. Responden a andrógenos y generan acné, ¿vale? Eso lo tenéis que saber. Pues entonces, en este caso, el síndrome ovario poliquístico, pues ocurre lo mismo. Al tener elevados los andrógenos, ejercen su función sobre estas glándulas sebáceas y se genera acné, con todas las cosas que eso conlleva. Y entonces, claro, podemos plantearnos, ahora me tomo el Rocutan, ahora me tomo, yo qué sé, pues la doxiciclina, me tomo la anticonceptiva. Y bueno, es verdad que las anticonceptivas, por ejemplo, pueden ayudar, especialmente si la mujer no tiene un embarazo, pero aunque no haya embarazo, pero el problema está siendo la resistencia a la insulina de base. Entonces, si yo soy capaz de revertir esta resistencia a la insulina de base, pues no solamente estaré menos virilizada, sino que también tendré menos acné, porque tengo que corregir el problema que está sucediendo, que es el tener la insulina alta, ¿vale? Y también, ¿por qué se llama poliquístico? Pues porque se producen quistes en el ovario. Porque si yo tengo frenado el eje, es decir, si yo no ovulo bien porque tengo síndrome ovario poliquístico, es porque tengo frenado el eje, porque esa FSH y esa LH no se están produciendo bien, porque estoy produciendo una serie de andrógenos a punta pala en el ovario que me están alterando el eje, que me lo están frenando. ¿Recordáis este eje que os dibujé aquí? Pues estos andrógenos se me van para acá para arriba y hacen pum, y me lo cortan, me lo frenan, me lo paran el eje. Entonces no ovulo, y como no ovulo, pues entonces no libero el ovocito, y entonces se me queda una cosa así, que lo voy a dibujar. Se me queda una cosa así. Y eso se ve en una ecografía. Se me queda una cosa así, ¿vale? Y se ve en la ecografía, y es un criterio de diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Aunque también esto lo pueden tener las mujeres que estén tomando anticonceptivos, porque los anticonceptivos lo que hacen también es pararte el eje. ¿Por qué? Pues porque por el mismo motivo de antes, si yo te estoy dando estrógeno desde fuera, pues lo que estoy haciendo es decirle a tu hipófisis, oye, deja de producir FSH y LH, déjalo porque ya tengo suficiente estrógeno.
lo que me está haciendo es frenar esa respuesta. Me está haciendo es frenar esa respuesta del eje para seguir produciendo estrógeno. Entonces estoy teniendo una anticoncepción por freno del eje. ¿Entendéis un poco de qué va el tema? Yo sé que estos temas es difícil de explicar, pero bueno, alguien tendrá que explicarlos, ¿no? Al menos de la mejor forma que se pueda. Bueno, pues entonces tenemos ya que tenemos quiste en el ovario, que no ovulamos y por lo tanto es muy difícil quedarse embarazada. Tenemos resistencia a la insulina, tenemos virilización, aumento de los andrógenos, acné. Esto se puede ver en la analítica, se puede ver por ejemplo con la DEA, se puede ver los niveles de testosterona, se pueden ver. Se puede también ver eso, se puede ver que ese vello, se puede ver. Y también, pues como no estamos ovulando y como no estamos teniendo una función ovárica normal, pues esto nos va a llevar a trastornos menstruales, porque si yo no produzco la suficiente cantidad de estrógeno, no produzco la suficiente cantidad de progesterona y de otras hormonas, pues ¿qué va a producirse? Pues una amenorrea, o una oligomenorrea, o tener menos reglas de lo habitual, o tener una regla pues cada X meses, en vez de que funcione de forma normal y tener una al mes. Entonces eso es lo que me está produciendo esta resistencia a la insulina. Ya hemos hablado que en el varón pues lo que produce es una disminución de la testosterona, haciendo un hipogonadismo, y en la mujer le produce el síndrome de ovario poliquístico. Entonces esa sería las alteraciones de la hormona, de la testosterona y de los estrógenos principalmente, y también de la progesterona. La progesterona ya sabéis que es la hormona que hace que se mantenga el endometrio, es la hormona que hace que se nutra, que pueda mantenerse activo, mientras ya el estrógeno ha permitido su crecimiento, pero el estrógeno no produce un endometrio funcional durante mucho tiempo. Necesita de la progesterona, que se produce en la segunda fase del ciclo, para que este endometrio pues tenga nutrientes suficientes para poderse mantener a lo largo del tiempo. Si no, no va a ser posible que se mantenga y no va a poder haber un feto que se albergue ahí, por lo tanto un embarazo que llegue a término. Que eso es lo importante al final. Entonces, bueno, esas serían las alteraciones que se producen cuando hay resistencia a la insulina en el hombre y en la mujer. Serían principalmente pues estas dos cosas lo que se terminan produciendo. Se producen muchas más a nivel del cuerpo, pero bueno, hoy esta clase era para centrarnos en la testosterona y en los estrógenos. En la clase del 21 hablaremos de la resistencia a la insulina, pero sobre todo a nivel de trabajo práctico con una analítica delante. Viendo los valores, lo que significan. Bueno, si esto está alterado, esto no está alterado, este parámetro me da un poco igual, este es súper importante y no se habla de ello. Todo lo que queráis reservar vuestra plaza para estar en esa clase del día 21 de enero a las 7, pues tenéis el link en mi perfil para poder acceder a ella y para poder solicitar vuestra plaza. La clase vale 17 euros y aprenderemos pues sobre todo a cómo bajar nuestro nivel de glucosa, de insulina, de colesterol, de triglicéridos, que por cierto también haremos un directo sobre ellos porque es un tema súper importante, el tema de la dislipemia. Y bueno, en esta clase pues se profundizará muchísimo más todavía en ello y tendremos más rato, y para que también podáis preguntar pues de tú a tú pues las dudas que tengáis. Al final creo que os puede servir muchísimo, pues sobre todo para cuando vayáis al médico y queráis pedir un valor analítico o saber, o que os den una analítica y digáis, pues esto no estaba tan bien como yo pensaba. Bueno, pues esto en verdad no importa tanto, porque he aprendido que en verdad no me tengo que fijar en esto, sino en lo otro. Y eso, bueno, pues al final es una herramienta que tú te llevas para poder gestionar mejor tu salud, que es lo que cuenta. Hablaremos de la bioquímica, hablaremos del hemograma, hablaremos de la coagulación, hablaremos de las analíticas hormonales, la del tiroides, hablaremos de las analíticas de hormonas sexuales, como la que hemos visto hoy. Hablaremos de muchas cosas, de todas las cosas que se puedan pedir en analítica. Y veremos en los casos de diabetes y de resistencia a la insulina cómo esto se altera y hasta qué punto pues puede ser reversible o no. Por eso creo que os puede servir muchísimo esta clase de resistencia a la insulina. Así que bueno, por terminar un poco con el tema de la testosterona, de los estrógenos y del síndrome ovario poliquístico, la resistencia a la insulina y todas estas cosas que hemos estado viendo a lo largo de este directo, pues bueno, lo que quiero que os quede claro es hasta qué punto pues
lo que os expliqué un poco al principio. Aquí estamos, el metabolismo es jugar un partido, ¿no? Un partido contra ti mismo, casi, por así decirlo. Tenemos muchísimos jugadores. Cada hormona es un jugador, que se van pasando la pelota entre una y otra. Y si todo funciona bien, pues se pasan la pelota muy bien y acaban marcando un gol, que sería pues tener buena salud metabólica. Pero si esto no funciona bien, pues al final, pues en vez de que me marcas tú el gol, pues te lo marcan a ti. Y cuando te lo marcan a ti es cuando aparecen los infartos, los ictus y todas estas cosas que muchas veces pues no se sabe por dónde vienen. Parece que me ha dado porque ha venido de yo qué sé, vete tú a saber dónde, pero no, realmente muchas veces este tipo de alteraciones metabólicas se han ido produciendo a lo largo del tiempo. El otro día vimos, por ejemplo, el tema del hígado graso, que también estaba muy relacionado con la resistencia a insulina. Por ejemplo, en la clase del 21 veremos cómo con una analítica, pues yo puedo más o menos saber si yo puedo tener hígado graso o no. Y entonces, pues, si soy subsidiario de pedir una ecografía para diagnosticarlo pronto y para poder ponerle solución. Eso es importante saberlo, cómo tengo las transaminasas, cómo tengo pues diferentes marcadores hepáticos, la fosfatasa alcalina, la GGT, todo esto. Y bueno, sobre todo también la función renal, que es súper importante, sobre todo en las personas con resistencia a la insulina y con diabetes, y por ejemplo también la función hepática. Pues si yo tengo una mala función hepática, seguramente tenga una mala función de la testosterona, ¿vale? Y si tengo una mala función de los estrógenos y de muchísimas cosas, porque si hablamos el otro día, el hígado es la fábrica, el almacén y el sitio donde se va a depurar todo. Y si yo tengo un hígado que está jodidísimo, pues entonces no voy a poder aclarar nada y en fases finales me acaba dando una encefalopatía hepática, que se llama, que es cuando retengo un montón de productos nitrogenados que no puedo eliminar por el ciclo de la urea. Por eso es muy importante también saber los niveles de urea. Por ejemplo, aquí, esta analítica mía, los niveles de urea los tenía en 52, está un poco por encima de lo normal, pero ¿me tengo que preocupar por eso? No, pues porque ese día estaba un poco más deshidratado, yo lo sabía. Entonces, si yo soy capaz de interpretar una analítica, pues yo sé lo que me puedo esperar en ella. O por ejemplo, tenía una creatinina de 1,23, un poco más alta de lo normal. ¿Estoy entrando en una enfermedad renal crónica? Pues no, porque si yo conozco la fisiología muscular y conozco cómo se alteran las analíticas en los deportistas, pues puedo llegar a entender que esta alteración no es relevante en mí. Pero claro, eso os lo explicaré más en la clase del día 21, que tenéis el link ahí para acceder en mi perfil para poder reservar vuestra plaza. ¿Tengo la gamma GT alterada? Bueno, pues eso es lo que queremos ver. El otro día me preguntaron, si se me eleva la ferritina, ¿eso tiene algún problema? Bueno, pues la ferritina, por ejemplo, es un reactante de fase aguda, al igual que la PCR o la VSG. Eso hay que verlo también. O, por ejemplo, la procalcitonina también, que se eleva en estados infecciosos del cuerpo. Entonces, bueno, pues si somos capaces de entender esas cosas, cómo se van produciendo, pues entonces yo tendré más poder para poder interpretar una analítica y poder ver mi estado de salud de forma global, que es lo que interesa. Entonces, hablando de eso, de la resistencia a insulina, también es muy importante vigilar esa función renal, porque con la creatinina yo estoy viendo si filtro cada vez menos, pero si yo sé que soy un sujeto deportista, por lo tanto, el músculo hace una metabolización de la creatina a creatinina y yo por lo tanto tengo más masa muscular, pues tengo que tener más creatinina que un sujeto promedio, porque al final lo que estamos es midiendo medias poblacionales. Y si tú a lo mejor tienes más masa muscular que un sujeto promedio, pues estás por encima de la media en ese sentido. Entonces es normal que tus niveles de creatinina pues sean mayores de lo normal. Entonces eso no debe preocuparte en principio. Pues todas esas cosas es lo que vamos a estudiar en esta clase. También, por ejemplo, pues el hemograma que también es muy importante y que surgen muchas dudas. El hematocrito, ¿es bueno tenerlo alto, tenerlo bajo? Las plaquetas, la hemoglobina glicosilada, que nos da muchísima información para poder diagnosticar luego una diabetes si la hay y pedir unos anticuerpos si los tengo que pedir para ver si es de origen autoinmune o no. También una analítica nos da un montón de información pues para poder saber qué pruebas tengo que pedir después para poder diagnosticar según qué cosa.
Que si tengo los neutrófilos altos, ¿por qué se me pueden subir los neutrófilos? ¿Para qué sirven los neutrófilos? Pues bueno, pues esas cosas hay que explicarlas en profundidad. El volumen corpuscular medio, ¿qué significa? ¿Cómo estudio una anemia si es que tengo una anemia? Pues todo eso lo explicaremos. Y explicaremos también pues factores de la coagulación que también son importantes y algunas cosas que se pueden saber. Pues nada, son las 7, hemos estado aquí una hora hablando de testosterona, hablando de estrógeno, hablando de resistencia a insulina, de síndrome de ovario poliquístico. Espero que te haya servido este directo, espero que todos los días a las 6 pues te veas el resto de directos que vamos a estar haciendo. Y nada, que te venga a la clase del 21 que vas a aprender muchísimo y tengo muchísimas ganas de hacerla. Así que, hostia, la tos. Creo que para ese día ya estaré bien de la tos. Así que te veo por allí. Y nada, nos vemos mañana, como dije, mañana hablaremos del tiroides y hablaremos sobre todo del hipotiroidismo, del hipertiroidismo y hablaremos de preguntas que me habéis hecho sobre todo en relativo al Euthyrox, porque hay varias cosas que es verdad que interfieren con él, o por ejemplo la soja, el café, todo esto, pues lo veremos con calma mañana. Así que nada, un abrazo, que tengáis buen día y nos vemos mañana otra vez.